Cuando vi a mi nieto empapado en sudor dentro de un auto a 40 grados, golpeé el vidrio hasta que mi hija me confesó llorando. Rogelio cambió las chapas, su mamá dijo que no obedezco. En ese instante, el dolor de mis rodillas desapareció, reemplazado por una furia metálica que me hizo hervir la sangre. Creyeron que podían humillarnos por ser mujeres, pero olvidaron un detalle legal que convertiría su supuesta victoria en la peor de sus pesadillas. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir cómo la ley protegió a una madre desesperada. Esta es una historia real sobre la importancia vital de proteger tu patrimonio familiar ante la traición. Quédate hasta el final, porque la lección legal que aprendimos podría salvarte a ti también. Hola, soy Carmen, tengo 65 años y les escribo desde Nuevo León. Esta es la historia de cómo enfrenté la traición de mi yerno para proteger el techo de mi hija. Dicen que el infierno debe sentirse como un estacionamiento en San Nicolás de los Garza a las 3 de la tarde en pleno agosto. Ese día el termómetro marcaba 40 grados a la sombra, pero sobre el asfalto el calor era una cosa viva, una bestia que te mordía los tobillos y te secaba la garganta apenas dabas un paso fuera del aire acondicionado del supermercado. Yo venía empujando el carrito con lo poco que había comprado, apenas unos litros de leche, huevo y tortillas de harina, pensando en que ya me están pesando los años y las rodillas, cuando vi algo que me detuvo el corazón en seco, más rápido que cualquier infarto. Allí, en una esquina alejada, donde apenas da la sombra de un mezquite triste, estaba el auto de mi yerno. Lo reconocí inmediato por la bolladura en la defensa trasera, que Rogelio nunca quiso arreglar, porque según él, no valía la pena gastar en estética. Pero lo que me heló la sangre no fue ver el coche, sino ver que estaba apagado, con las ventanas cerradas y completamente empañadas por dentro. Me acerqué rápido, ignorando el dolor en las piernas, sintiendo cómo el sol me quemaba la nuca. El zumbido de los motores de otros autos y el bullicio de la gente cargando sus compras se apagaron en mis oídos. Solo podía escuchar el golpeteo de mi propio pulso. Al llegar a la ventanilla trasera, vi algo que ninguna abuela debería ver jamás. Ahí estaba mi nieto, mi Paquito, un huerco de apenas 5 años, dormido en el asiento de atrás con la carita pegada al vidrio, sudando a chorros, con el cabello completamente empapado. Sentí una punzada de terror tan fuerte que solté el carrito del mandado y este se fue rodando hasta golpear la banqueta. Me abalancé sobre la puerta y golpeé el vidrio con la palma de la mano abierta, 1, 2, 3 veces, gritando el nombre de mi hija. El vidrio bajó lentamente, chirriando como si le doliera moverse. De adentro salió un golpe de aire caliente y viciado, olor a encierro y a lágrimas secas. Al volante estaba Lucía, mi niña, pero apenas la reconocí. Tenía los ojos tan hinchados que parecían 2 líneas rojas en su cara pálida. No me miró a los ojos, bajó la cabeza, avergonzada, como si lo hubiera atrapado haciendo algo malo, cuando la que estaba sufriendo era ella. Le pregunté qué demonios estaba haciendo ahí, con el niño en esas condiciones. ¿Por qué no estaban en su casa con el aire lavado prendido? Su respuesta fue un susurro, que tuve que adivinar más que escuchar. Me dijo que no tenían a dónde ir. Me explicó, entre sollozos que le cortaban la respiración, que cuando regresó de dejar al niño en el kinder, la llave ya me entraba en la chapa. Pensó que se había equivocado, que la chapa se había atorado, pero entonces salió su suegra. Doña Licha salió a la puerta, esa mujer que siempre me sonreía con los dientes apretados en las fiestas familiares, y le dijo a mi hija que se fuera, que Rogelio había cambiado las cerraduras esa misma mañana. Lucía me contó que intentó llamar a su esposo, pero él le contestó con una frialdad que asusta. Le dijo que su mamá tenía razón, que ella no obedecía, que era una mujer contestona y que necesitaba aprender a respetar la jerarquía de la casa. Que se quedara en la calle un rato para que valorara lo que tenía. Así me lo dijo mi hija, temblando, no sé si de miedo o de calor. Me dijo que no se atrevía a venir a mi casa porque le daba vergüenza que yo la viera así, fracasada,
echada a la calle como si fuera un perro callejero. En ese momento dejé de sentir el calor de los 40 grados, dejé de sentir el dolor en las rodillas. Todo eso desapareció y fue reemplazado por algo mucho más peligroso, una furia fría, metálica, que me subió desde los pies hasta la cabeza. Mi sangre, que un minuto antes corría lenta y cansada, empezó a hervir. Recordé cada turno doble que trabajé en la maquila, cada fin de semana vendiendo cenas, cada sacrificio que hice para comprar esa casa en Apodaca, porque esa casa, donde Rogelio se sentía el rey, esa casa de donde doña Licha se atrevió a correr a mi hija, no la pagaron ellos, la pagué yo, ladrillo por ladrillo, con el sudor de mi frente y el dolor de mis varices. Le ordené a Lucía que abriera los seguros. Saqué a mi nieto en brazos, que despertó llorando y pidiendo agua, y lo senté en mi carrito del súper para llevarlo a mi coche. Le dije a mi hija que se secara esas lágrimas inmediatamente. Le dije que la vergüenza no era para ella, que la vergüenza iba a ser para ese par de sinvergüenzas cuando yo llegara. Porque ellos creían que estaban lidiando con una mujer sumisa que agacha la cabeza, pero se les olvidó que yo soy del norte, y aquí las madres no dejamos a las crías solas. Ese día, en ese estacionamiento hirviente, Carmen, la abuela cariñosa, se guardó, y salió la dueña de lo que es suyo. Le dije a Lucía que arrancara el coche y me siguiera, porque esa noche nadie iba a dormir en la calle, y mucho menos en mi propiedad. Mientras manejaba detrás del auto de mi hija, tragándome el coraje y las lágrimas que no quería que mi nieto viera, mi mente voló 10 años atrás. No veía el tráfico de la avenida Miguel Alemán, veía el techo de lámina de la maquiladora donde dejé la mitad de mi vida. Me acordé del olor a aceite quemado y del ruido ensordecedor de las máquinas que no paraban nunca. Durante una década entera, mi rutina fue trabajar dobles turnos, saliendo de madrugada con los pies tan hinchados que sentía que los zapatos me iban a estallar. Y por si fuera poco, los fines de semana no descansaba. Me ponía a vender cenas, tamales y gorditas de azúcar afuera de la iglesia, quemándome las manos con la manteca hirviendo para juntar peso sobre peso. Lo hice todo pensando en Lucía. No quería que ella batallara como yo. Cada centavo que sobraba se iba directo a ese terreno en Apodaca. La gente ve una fachada pintada y unas rejas bonitas, pero yo veo mi historia grabada en el cemento. Siempre digo que cada ladrillo de esa casa me costó una varice en las piernas y una cana en la cabeza. No fue herencia, no fue suerte, fue puro lomo y sacrificio. Por eso, cuando Lucía se casó con Rogelio, pensé que les estaba dando el mejor regalo posible al entregarles las llaves para que empezaran su vida sin pagar renta. Ahí fue donde mi corazón de madre me ganó, pero mi instinto de vieja loba me salvó sin que yo lo supiera. Les di las llaves, sí, y les dije que esa era su casa, pero nunca, jamás fui a la notaría a cambiar las escrituras. El papel seguía diciendo mi nombre. Quizás en el fondo algo me decía que Rogelio no era de fiar, y no me equivoqué. Ese muchacho siempre fue un conchudo de primera, de esos que tienen alergia al trabajo. Siempre tenía una excusa en la punta de la lengua, que si el patrón le traía mala fe, que si la paga era muy poca, que si el sol estaba muy fuerte. Mientras mi hija se levantaba a las 5 para ir a trabajar a la oficina, él se quedaba rascándose la barriga viendo la televisión, esperando que le sirvieran el desayuno. Las cosas pasaron de castaño a oscuro hace apenas 3 meses. Sin consultarle nada a nadie, Rogelio llegó un día con maletas y con su madre, doña Licha, instalándola en la recámara de huéspedes como si fuera la dueña del lugar. Al principio pensé que sería temporal, pero esa mujer llegó para marcar territorio. No pasaba un día sin que criticara a mi hija, que si los frijoles estaban insípidos, que si la casa tenía polvo, que si no atendía a su marido como Dios manda. Yo me mordía la lengua por respeto a Lucía, que me pedía que no hiciera pleito, pero la sangre ya me hervía. Lo que terminó de romper todo fue aquel domingo que fui a comer con ellos. Recuerdo a doña Licha sentada en la cabecera, esa silla que ni siquiera le correspondía, mirándome con esa sonrisa burlona mientras Lucía servía la mesa.
soltó su veneno con una tranquilidad que daba miedo. Dijo que mi hija tenía suerte de que Rogelio le tuviera paciencia, porque una mujer que trabaja descuida el hogar. Y luego, mirándome fijamente a los ojos, soltó la frase que se me quedó grabada a fuego. Dijo que en el norte el hombre manda en la casa, aunque sea la mujer la que pague las cuentas, que el pantalón es el que ordena y la falda la que obedece. En ese momento me quedé callada por prudencia, pero mientras manejaba ahora rumbo a esa casa para enfrentar a ese par de parásitos, me juré que se iban a tragar cada una de sus palabras, porque si algo sabemos las mujeres de aquí, es que la tierra es de quien la trabaja, y esa casa la trabajé yo. Primero aseguré lo más importante. Dejé a Lucía y a Paquito en mi casa, la mía, donde vivo actualmente, con el aire acondicionado prendido y un plato de sopa caliente, prometiéndoles que todo se iba a arreglar. En cuanto cerré la puerta, me subí a mi camioneta y arranqué hacia Apodaca. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No iba rápido por prisa, iba rápido porque la indignación me quemaba por dentro, como si hubiera tragado brasas. Cuando di la vuelta en la esquina de la calle que me sabía de memoria, la calle que vi pavimentar hace años, el corazón se me cayó a los pies. Lo primero que vi no fue la fachada que pinté el año pasado, sino el desastre en la banqueta. Ahí, tiradas sobre el concreto caliente y polvoriento, estaban las bolsas de basura negras reventadas. Pero no era basura, eran las blusas de mi hija, los pantalones de mi nieto y su triciclo rojo volteado boca arriba, como un animal muerto. Ver las pertenencias de mi sangre tratadas como desperdicio, expuestas a la vista de todos los vecinos chismosos, me dolió más que cualquier golpe físico. Fue la confirmación de que no tenían ni una pizca de respeto ni temor de Dios. Me estacioné mal, dejando la camioneta casi a media calle, y caminé hacia el portón. No tuve ni que tocar. La puerta se abrió y ahí estaba doña Licha, parada con los brazos cruzados y una sonrisa torcida que destilaba puro veneno. No me saludó, simplemente me bloqueó el paso con su cuerpo y me soltó con una frialdad pasmosa que ahí no podía entrar. Me dijo que Rogelio había dado la orden de que nadie pasara, que esa era la casa de su hijo y que él decidía quién entraba y quién salía. Me habló con esa arrogancia de quien se cree dueño y señor, diciéndome que si quería ver a mi hija, la buscara en la calle, que es donde pertenecen las desobedientes. En ese momento entendí todo. No era un simple pleito de pareja, ni un arranque de coraje. Esto era un robo, un despojo planeado. Se habían puesto de acuerdo para sacar a mi hija y quedarse con la propiedad, aprovechándose de que ella es noble y no sabe pelear. Sentí una presión en el pecho, un dolor agudo que me dificultaba respirar, y las manos me empezaron a temblar incontrolablemente. Pero no era miedo, era un coraje antiguo, una furia de madre que sentía cómo me subía la presión. Me estaban retando en mi propia cara, apostando a que yo, una vieja cansada, me iba a dar la vuelta y a llorar. Pero se equivocaron de enemiga. Lo que Rogelio y su madre no sabían, o quizás en su soberbia ignoraron, es que yo soy mujer de precauciones. Metí la mano en mi bolsa de mano, esa bolsa grande y pesada que siempre cargo a todos lados, y saqué una carpeta de plástico amarilla, vieja y gastada por los años. Ahí adentro, protegidos como el tesoro que son, estaban los papeles originales, las escrituras de la casa. Rogelio olvidó el detalle más importante en su plan maestro. Nunca fuimos al notario. Nunca firmé una donación, nunca puse la casa a nombre de ellos, ni les di el usufructo. Legalmente, ante Dios y ante la ley de Nuevo León, esa casa seguía siendo 100% mía. Ellos no eran dueños de nada, eran unos simples precaristas, unos invasores en mi propiedad, y yo tenía el papel que lo demostraba. No le di el gusto a doña Licha de verme perder los estribos. En lugar de gritar o intentar forzar la puerta, regresé a mi camioneta con una calma que hasta a mí me asustó. Saqué mi celular y marqué 2 números. Primero a la Policía Municipal de Apodaca
y luego a un cerrajero de confianza que conozco de toda la vida. Después me senté en la mecedora de fierro que estaba en el porche, esa misma que yo compré con mi aguinaldo hace 5 años, y esperé. Licha se encerró a piedra y lodo, seguramente llamando a su hijo para decirle que la suegra loca estaba fuera. Rogelio llegó unos 20 minutos después, justo cuando la patrulla se estaba estacionando frente a la casa. Bajó del carro azotando la puerta, con la cara roja de coraje y el uniforme del trabajo todavía puesto. Se me vino encima gritando, intentando intimidarme con ese tamaño que Dios le dio, pero que no sabe usar para trabajar. Empezó a vociferar delante de los oficiales que yo estaba invadiendo su privacidad, que él era el padre de familia y que como hombre de la casa tenía todo el derecho de decidir quién vivía bajo su techo y quién no. Decía que yo era una metiche que no respetaba su autoridad. Me levanté de la mecedora despacio, sin dejar que me temblara la voz ni un poquito. Delante de los policías, lo miré a los ojos y le dije lo que tenía atorado en el pecho desde hacía años. Le dije que no se confundiera, que él no era ningún padre de familia, sino un simple arrimado. Le expliqué con palabras claras y fuertes que un padre es el que provee y protege, no el que echa a su propio hijo a la calle a 40 grados de temperatura. Señalé la fachada de la casa y le dije que ese techo no lo compró su hombría, lo compré yo. Le recordé que en Nuevo León papelito habla y que la autoridad no la da el pantalón, la da la escritura. El oficial se acercó y me pidió comprobar lo que decía. Le entregué la carpeta amarilla. Mientras el policía revisaba los sellos del notario y confirmaba que la propiedad estaba 100% a mi nombre, salió don Beto, el vecino de enfrente. Bendito sea ese hombre que se acercó a la reja y les dijo a los oficiales que él había visto todo, cómo sacaron a Lucía y al niño y cómo tiraron sus cosas a la banqueta como si fueran basura. El testimonio del vecino terminó de hundir a Rogelio, que ya no hallaba dónde meter la cara. El policía fue tajante. Se volteó hacia Rogelio y hacia doña Licha, que ya había salido a asomarse, y les dio un ultimátum que me supo a gloria. Les dijo que tenían 2 opciones. O ataban sus cosas personales y desalojaban la propiedad en ese preciso instante por las buenas, o se los llevaban detenidos por despojo inmueble y violencia familiar. Se les acabó la valentía en un segundo. Fue patético verlos entrar corriendo, aventando su ropa en las mismas bolsas de basura que habían usado para las cosas de mi hija. Se fueron humillados, con la cabeza gacha, mientras el cerrajero empezaba a taladrar la chapa que Rogelio había puesto ilegalmente. Recuperé mi casa, no con gritos, sino con la ley en la mano. Esa noche, cuando la patrulla se fue y el cerrajero terminó su trabajo, la casa quedó en un silencio sepulcral. No hubo fiesta ni celebraciones. Lucía entró cargando a Paquito, que ya se había vuelto a dormir del puro agotamiento, y lo acostó en su cama, esa que doña Licha había ocupado apenas unas horas antes. Aunque habíamos ganado y recuperado el techo, las paredes se sentían frías, ajenas, impregnadas todavía de la mala vibra de esa gente. Mi hija caminaba por la sala como si fuera una extraña, tocando los muebles con miedo, como si esperara que en cualquier momento Rogelio saliera del baño gritando órdenes. El matrimonio se había acabado, eso nos quedaba claro a las 2, y aunque era lo mejor, el fracaso siempre deja un sabor amargo en la boca. Para sacarnos ese frío del cuerpo hice lo único que sé hacer cuando el mundo se nos viene encima. Me metí a la cocina. Saqué la carne seca, los huevos y el comal para las tortillas de harina. Mientras preparaba un machacado con huevo, el olor a guiso norteño empezó a desplazar el olor a traición que habían dejado esos intrusos. Senté a Lucía en la mesa y le serví un plato bien caliente. La vi comer despacio, con los ojos rojos todavía, pero comió. Le dije que mañana mismo iríamos con el abogado para tramitar la orden de restricción y empezar el divorcio, porque violencia no es solo que te peguen, violencia es que te echen a la calle. Le recordé que aquí en Nuevo León las mujeres sabemos jalar parejo y que no necesita a un hombre que no sirve para nada
más que para dar problemas. Más tarde, cuando todo quedó en calma, fui al cuarto a ver a mi nieto. Ver a ese huerco dormido en un colchón limpio, con el aire acondicionado zumbando suavemente y no sofocándose en un coche a 40 grados, me hizo entender todo. De golpe, el dolor de mis varices, los turnos dobles en la maquila, las noches sin dormir y los años de no comprarme ni un vestido nuevo, todo eso cobró sentido. Mi sacrificio no fue para tener lujos, fue para esto, para tener un refugio. Entendí que el patrimonio de una madre es el único escudo verdadero que tienen los hijos cuando la vida los golpea. Si yo hubiera cedido, si hubiera puesto esa casa a nombre de ellos por sentimentalismo, hoy mi nieto estaría durmiendo en la banqueta. Antes de irme a acostar, hice una última ronda. Con el desarmador en la mano, terminé de ajustar los tornillos de la chapa nueva a la entrada principal, asegurándome de que quedara bien firme. Miré la estampa de la Virgen de San Juan de los Lagos que siempre cargo mi monedero y le di las gracias, no por el milagro, sino por haberme dado el carácter para no doblarme. Pensé en mi yerno y dije para mis adentros que te la bañaste, Rogelio. De verdad te la bañaste al creer que podías pasar por encima de mí. Cerré la puerta con doble llave, sintiendo el clic metálico como el final de una pesadilla, y por primera vez en muchas noches me fui a dormir sabiendo que mi manada estaba segura y bajo mi resguardo. Han pasado unos meses y la casa en Apodaca ya no huele a traición. Lucía avanza con los trámites del divorcio y aunque a veces la veo llorar, ver a Paquito dormir seguro, bajo el aire lavado, nos da las fuerzas necesarias. Rogelio intentó acercarse con excusas, pero aquí las chapas y mi decisión siguen igual de firmes, cerradas para quien no supo valorar a la familia. Hoy seguimos adelante, unidas y bajo mi propio techo, sin miedo a ser desalojadas. El patrimonio de una madre es el único escudo que no se rompe cuando el amor falla. Mi consejo es directo. Nunca pongan su casa a nombre de otros, ni entreguen las llaves sin asegurar legalmente su propiedad. El amor puede acabar, pero el techo debe permanecer seguro. Con cariño, Carmen, 65 años.